Más allá de la ventaja de un 5% de los votos en la primera vuelta, Lula da Silva conquistó el apoyo de la tercera candidata y del cuarto candidato clasificados en el balotaje del último domingo. Por otro lado, Jair Bolsonaro ganó aliados importantes en los dos estados con más electores en el país. A la coalición del presidente de la República, que ya había elegido la mitad de los gobernadores, se sumaron el mandatario de Sao Paulo, Rodrigo García, y el de Minas Gerais, Romeu Zema, quien dijo que no está de acuerdo en muchas cosas, pero cree mucho más en su propuesta que en la del adversario. Pese a las diferencias con Bolsonaro en sus tiempos como ministro de Justicia, el nuevo senador Sergio Moro, pieza clave en la condena de Lula en la operación Lava Jato, también apoyará al candidato de derecha. Según él, en contra del proyecto de poder del Partido de los Trabajadores. Mientras tanto, el equipo de Silva celebra lo que considera un día muy importante para la campaña, el apoyo de los candidatos derrotados más populares, Simone Tebet y Ciro Gomes, que señaló que no va a hacer campaña. Él simplemente sostuvo que acompaña la decisión de su partido y que ante las circunstancias esta es la última salida. Frente às circunstâncias, é a última saída. Bueno, amigos en Aruba, en otras palabras, ninguno de ellos se va con el que considera mejor, sino con el menos peor. Desde Sao Paulo, Brasil, Dan Sister para Telearuba. Arranca en Lima, Perú, el 52º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. La cita, de acuerdo con lo que se anunció, fue inaugurada por el presidente de este país, Pedro Castillo. Los organizadores acordaron debatir como tema central la lucha contra la desigualdad y la discriminación. Pero si bien es cierto, el punto de partida está relacionado con lo social, no se descarta que en esta cita continental se debatan otros temas, especialmente aquellos de carácter político como la situación en Nicaragua, la situación en Haití, el proceso de paz en Colombia y también el reciente intento de magnicidio contra la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Estos temas, estos últimos, fueron solicitados por las diversas delegaciones para ser incluidos como parte de los debates de este 52º periodo ordinario de sesiones de la OEA. Desde la ciudad de Lima, este fue un informe de Néstor Aguilera de La Voz de América para Telearuba. Este es Corniche, uno de los lugares que será más visitado por los seguidores del fútbol durante la Copa del Mundo. Esto esperan los organizadores, quienes han instalado aquí el símbolo de este mundial. En 2019 fue revelado y representa este círculo alrededor del símbolo del infinito, los 8 estadios de este lugar. Mientras tanto, esperan que puedas incluir y representar no solamente al mundo árabe, pero también a aquellas personas que viajarán hasta este lugar para participar de este evento deportivo. Del otro lado están las banderas de los países que clasificaron, ondean a lo largo de este callejón donde las personas tienen acceso a la bahía y podrán estar durante los días del mundial, cuando la vía que se ve a lo lejos cerrará por completo. Mientras tanto, las autoridades esperan que puedan acomodar a la mayoría de los presentes y darles la oportunidad de que se puedan divertir. Han flexibilizado algunas de las reglas, en especial cuando se trata al consumo de alcohol. Yo soy Celia Mendoza de La Voz de América desde Doha, Qatar. El presidente Joe Biden viajó hoy a Florida para visitar la zona de desastre tras el paso del huracán Ian. El mandatario tiene previsto reunirse con el gobernador republicano Ron DeSantis y otras autoridades locales, así como con funcionarios federales y personal que participa en las tareas de asistencia y rescate para conocer de primera mano el avance de los trabajos. Poco antes de partir de Washington, la Casa Blanca anunció una extensión de la asistencia federal al autorizar más fondos para la remoción de escombros y otras medidas de emergencia por unos 30 días adicionales. El presidente Biden había declarado estado de emergencia en Florida el pasado 29 de septiembre tras el paso del huracán. El mandatario estadounidense realizará un sobrevuelo por la zona de desastre, será informado por las autoridades locales y funcionarios federales y posteriormente se reunirá con residentes y propietarios de pequeños negocios que fueron impactados por el huracán. Ian dejó a su paso gran destrucción en el estado de Florida, con más de 100 muertes vinculadas al huracán. Desde Washington informa Belén Mora de La Voz de América para Telearuba.